Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. En el Gran Premio de Australia llegaba la hora de la verdad para las nuevas unidades de potencia que tanto temor habían generado en estos últimos meses ante la posibilidad de que cambiaran la Fórmula 1 tal y como la conocíamos históricamente, haciéndola irreconocible para pilotos y espectadores. Pues bien, lamentablemente los peores presagios se hicieron realidad, destapándose el pastel en la clasificación, que fue un esperpento, una lucha contra el crono donde los pilotos no podían ir al límite, empezaban a acelerar en mitad de la recta principal, se quedaban sin energía eléctrica, 200 metros de llegar a las curvas, produciéndose el famoso término de superclipping, abalanzándose sobre ellas a velocidades ridículas a comparación ya no de 2025, sino de cualquier otro monoplaza moderno de Fórmula 1, eliminando todo el desafío, convirtiendo uno de los momentos más emocionantes del fin de semana y donde vemos a los pilotos enfrentándose a sus miedos, marcando la diferencia en cada apurada de frenada, en cada vértice, a velocidades de vértigo, donde se puede apreciar la verdadera naturaleza de un coche de la máxima categoría. Se convertía en una pantomima cuya clave era el mapa de energía configurado por un fulano en una fábrica a miles de kilómetros del circuito y la lucha contra la batería restante. No marcó la diferencia el piloto más valiente en una apurada de frenada o el que más arriesgó a la entrada de una curva. Eso no servía de nada, podía ser contraproducente incluso. Lo marcó el mejor gestor de energía. Es imposible, tal y como están las regulaciones actuales, ir al límite en ningún circuito. Algo inadmisible en lo que se autodenomina como la máxima categoría del automovilismo. Esto ya de por sí expone el principal problema que detectaron desde hace meses, pero que nunca quedó solventado del todo hasta que ha llegado la hora de la verdad. Es más, son tan conscientes que hay un plan B redactado, del cual ya hablaremos en próximos vídeos, para erradicarlo, que es que el balance energético de estos coches está roto. La carrera, si bien ha tenido de todo, variedad estratégica, más adelantamientos que en los últimos 10 años, en Albert Park, concentrados en su gran mayoría en las primeras vueltas, alternativa por la victoria, problemas mecánicos, accidentes, ha sido caótica a unos niveles inentendibles, muy difícil de leer para el aficionado. Los pilotos se adelantaban con el modo overtake, pero se quedaban sin energía, lo que propiciaba que el de detrás contraatacara con el modo boost, pero también se quedaba sin energía a su vez, lo que permitía el contraataque, dejando la Fórmula 1 ese dato de 45 adelantamientos. En 2025 hemos pasado a 120 adelantamientos. Una publicación en redes sociales que ha recibido las críticas del público general, ya que el problema no es tanto que sean artificiales, con DRS también lo eran. Ojalá que pudieran darse todos de un modo natural, como antaño. Es que daba la sensación de que en algunas maniobras tenían problemas mecánicos por el diferencial tan bestia de velocidad. No era una apurada de frenada, no era por arriesgar, no era por... Porque además, bueno, son inviables las apuradas de frenada con esta nueva normativa. No se adelantaron por cómo está programado realmente este sistema, que es muy interesante. De base me gusta más que el DRS, tengo que decir, y va a fomentar los adelantamientos en circuitos y zonas donde antes eran impensables, dando un componente estratégico para los pilotos muy interesante. Pero ahora mismo no se adelantan por ese chute adicional de energía como está pensado, que hace las veces de DRS, sino por la falta de ella. No es una oportunidad, sino una especie de castigo. Si de verdad sobrara energía eléctrica, uno tiene más que otro, lo activa, y el que se defiende tiene un arma adicional con el modo boost para hacerlo o contraatacar incluso. Está increíble. Pero esto es antinatura, generando una sensación extraña, como más de mérito tecnológico en las acciones que mérito humano. Además, la FOM debe mostrarlo al aficionado de forma más precisa para facilitar el entendimiento, como con el DRS, que también era artificial,
pero estaba ajustado y era claro. Esto se suma a problemas que se transfieren de la clasificación a la carrera, como la gestión, que es inmensa, con cortes de energía y lift and coast constantes. Han desaparecido por ello, como digo, las apuradas de frenada. El ir al límite, ni siquiera en stints o momentos concretos de la carrera, es una gestión masiva constante. Y está bien que haya gestión de ciertos elementos para darle un componente estratégico, diferencial, pero esto es demasiado. Y todo viene de la misma raíz. El balance energético de estas máquinas está roto, se han pasado de ambiciosos, no hay energía producible con el MGUK para los 350 kilovatios de potencia eléctrica que están pactados que entreguen. Por reglamento se ahogan a pocas de acelerar. Es como si a Usain Bolt le quitas el oxígeno 20 metros antes de llegar a cada línea de meta, lo que provoca un funcionamiento caótico y antinatural general. Hay cosas positivas de estas regulaciones, hemos dicho alguna de ellas, pero muchas negativas que requieren cambios inmediatos, y de producirse hay potencial para al menos salvar la papeleta hasta la nueva generación de motores que llegue en unos años con un producto interesante. Ha sido un clamor popular, incluso otras categorías como la IndyCar se han mofado de la incapacidad de la Fórmula 1 para rodar al 100% en ninguna circunstancia, ni siquiera en clasificación. Era uno de los momentums cúspide, ¿no? Como para mostrar al mundo. La vuelta de pole en cualquier circuito te ponía los pelos de punta. La del sábado dio más pena que otra cosa. Pero no solo ha sido el público, también el hazme reír de otras categorías por ver cómo se lían la manta a la cabeza, como acostumbran. También, y muy importante, los pilotos que odian tener que pelear contra sus instintos, de apurar frenadas, de ir al límite en las curvas. Porque si hacen eso, les va a perjudicar en el tiempo global, aunque suene contra natura. Así es ahora mismo. El no entender nada, la inseguridad incluso que genera. Démonos cuenta de lo que sucedió en la salida, donde Colavinto estaba a punto de impactar con Lawson, provocando una potencial desgracia. El corralito de medios por parte de los pilotos ha sido contundente. Esto decía Max Verstappen. No ha sido divertido, esto parece el Mario Kart. Deberían preocuparse por el reglamento, centrarse solo en el motor de combustión. Queremos que sea una Fórmula 1 de verdad, no una Fórmula 1 dopada. Ya sean pilotos o aficionados, solo queremos lo mejor para el deporte. No es que seamos críticos por serlo, somos críticos por una razón. Queríamos que fuera Fórmula 1 de verdad, sin esteroides. Hoy, por supuesto, de nuevo, eso no fue el caso. Creo que deberían preocuparse por las reglas. Céntrense en eso. Ellos hacen preguntas y yo opino sobre lo que me gustaría ver y lo que creo que es mejor para el deporte, porque me importa, me encantan las carreras y quiero que sean mejores, ¿no? Así que veamos qué podemos hacer. Esto decía un Lando Norris, que recordemos que en los test de pretemporada criticó a Verstappen por criticar este reglamento. Ahora se une a esas críticas. Es un caos, vas a tener un accidente grave, lo cual es una pena. Tú conduces y nosotros somos los que esperamos a que pase algo terrible. Es una pena, es muy artificial, depende de lo que la unidad de potencia decida hacer, y a veces lo hace aleatoriamente. Dependiendo de lo que haga la gente, puedes alcanzar velocidades de 30, 40 o 50 kilómetros. A alguien en esa velocidad sales volando, saldrás por la valla y te haces muchísimo daño a ti, quizá a los demás. Es horrible pensar en eso. Varios pilotos, incluido Leclerc, han comparado el modo overtake o modo boost como una seta del Mario Kart. Esto añadía Checo Pérez. No entiendo nada sobre el uso de la batería. No entiendo los pilotos, imaginémonos nosotros. Cambia todas las vueltas, al menos no me dormí. Es una Fórmula 1 muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Terminar la carrera ha sido lo mejor del día. Se nos echa el tiempo encima, tenemos mucho que encontrar. Y terminaba alguien también que me gustaría destacar, porque Carlos Sainz hace apenas unas semanas quiso ser prudente, calmado, esperar unas semanas para ver cómo se desarrollaba este reglamento, que no era lo ideal, ¿no? El criticar a la Fórmula 1 de la que forman parte, pero se está sumando también a esas críticas, viendo el panorama para tratar de sacar lo mejor de ella. La fórmula que han creído que era buena para la Fórmula 1 no es la adecuada y hay que cambiarla. Lo del 50-50 para hacer carreras de Fórmula 1 no parece que esté funcionando ni que nadie esté contento. La sensación con los nuevos coches es mala. La salida ha sido peligrosa, con muchos coches teniendo problemas. La seguridad siempre tiene que primar. La única defensa, curiosamente, en todo el paddock, sigue siendo de Mercedes, por motivos obvios, por intereses. No quieren que se toque absolutamente nada del reglamento técnico actual.
Hubo también una reunión de la comisión de pilotos para abordar el tema bajo la misma premisa y la expresión es generalizada. No son críticas a mala fe, es una crítica constructiva. Todos amamos la Fórmula 1 y queremos lo mejor para ella. Por eso precisamente cuando hay cosas a cambiar o cuando algo no nos gusta, hay que exponerlo para que puedan crecer retroalimentándonos, ya que lo mejor para el aficionado y los pilotos es lo mejor para la Fórmula 1. Y tanto los pilotos como los aficionados han dejado muy claro lo que aman, que tiene cosas buenas, y lo que no, que también las tiene, y graves, de las nuevas regulaciones, pudiéndose producir cambios inminentes en la normativa para parchearla. No hay otra salida. Actualizaremos la información en próximos vídeos. Vamos a terminar hablando del encontronazo de dos viejos amigos, Liam Lawson y Checo Pérez. A priori, no debería haber habido opción en el Gran Premio de Australia de que lucharan sobre el asfalto, ya que el Mach 26 ahora mismo se encuentra en una gran indefensión técnica respecto al resto de la parrilla, de la cual pretenden desprenderse en estos próximos meses con diferentes paquetes aerodinámicos. Pero la clavada de Liam en la salida y su entrada a boxes con el Virtual Safety Car de Hadjar en la vuelta número 13 permitió que se situara por detrás de Checo, observando un nuevo capítulo. Y a pesar de dicha indefensión tanto técnica como de neumáticos, Checo Pérez se defendió del neozelandés cobrándose su particular venganza. Quería divertirse, quería mambo. Primero en la curva número 3, donde lo cerró agresivamente, produciéndose un leve contacto, la rueda al límite, y más tarde en la curva 11 pasó definitivamente, no sin antes tratar Liam de cerrar a Checo, volviendo a marcar territorio el mexicano con un leve contacto, todo dentro de la legalidad. En otro caso sería curiosa dicha agresividad por un 14º puesto, pero todos sabemos lo que sucedió en 2024 entre ambos. Se tienen ganas, además de cobrarse cuentas pendientes. A Checo le venía muy bien pelear para volver a agarrar el feeling tras un año fuera de la Fórmula 1 y sin oportunidad de batirse en duelo con nadie por el rendimiento de su coche. Actualmente el cara a cara, el tener este tipo de encontronazos, el volver a curtirse. Así que, ¿con quién mejor que con Liam? Sergio se lo tomó a broma diciendo por la radio con una risa: ¿pero qué hace este tío? Lawson no se lo tomó tan bien, insultándolo. Dijo textualmente: ese tipo jodidamente apesta, hermano, a su ingeniero. En el corralito siguió calentito el neozelandés. Quiero decir, 2 años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16ª. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada a ese punto, así que seguiremos adelante. No fue nada ilegal, simplemente fue agresivo. Checo Pérez, en modo troll, está disfrutón, añadía lo siguiente: quiero decir, para mí solo fue competir y fue un poco divertido. Eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que está bien competir. Lo primero, Liam no es del todo preciso, era por el 14º, no el 16º. Y lo dicho, sin tener oportunidad de batirse en duelo con nadie, le viene bien quitarse el óxido en el cuerpo a cuerpo con quien sea, más si es contigo, por lo que sucedió en un pasado. Así se hace el 2x1. Pero el único que recordó dicho suceso, lo que sucedió en el Gran Premio de México 2024, fue Liam Lawson, además siendo muy agresivo e hiriente en sus palabras, como para no importarle, como dice. Es lógico que te la cobre ahora que tiene oportunidad, le destruiste su carrera de casa y tu actitud fue lamentable desde el primer segundo en Racing Bulls. Últimamente se había calmado un poco, pero lo de los primeros meses fue tremendo y muy contraproducente para sus aspiraciones dentro de la estructura Red Bull. ¿Por qué? Porque en ese momento no le importaban las consecuencias, estaba surfeando la cresta de la ola. Es irónico que critique esa agresividad en pista cuando él no hizo lo propio en esa ocasión. Te han pagado con la misma moneda. No tenías, por diferencial de coche en el Gran Premio de México 2024, nada que hacer contra el Red Bull de Checo Pérez. Sin embargo, te sobrepasaste para evitar que te adelantara, llevándotelo puesto y destruyendo su Gran Premio de casa en una de las citas más determinantes para su futuro con Red Bull. ¿Por qué? Porque se sentía con fuerza Liam, con margen, sin mucho a perder. Ahora las tornas han cambiado y es Checo el que, con un entorno que lo apoya y arropa, un contrato
campeonato a largo plazo, no tiene mucho a perder, está en una posición dominante. Sin embargo, Lawson se juega su futuro en la Fórmula 1, cada cita, cada casi maniobra puede ser definitoria, y ahora no le gusta que sean agresivos con él cuando no hay capacidad técnica para que el Mach 26 frene al VCAR 03. Haberte aplicado el cuento cuando el VCAR 01 no tenía potencial para frenar al RB20, y cuando para más Inri eres pilotos de escuderías hermanas. Puño de hierro, mandíbula de cristal. Si estás listo para dar, estate listo para recibir también con tus palabras. Estás insultando a un piloto y luego en podcasts externos a la Fórmula 1 denuncias el hate que recibes en redes sociales, que está muy mal y es denunciable y ojalá que no sucediera, pero es que tampoco te haces tú mucho de querer. Tiene todo el derecho Checo a luchar dentro de los límites reglamentarios, los cuales estuvo en todo momento, con lo cual no hay nada que reprochar. La FIA tampoco lo vio así. Sí a la carrera individual de Lawson, que dejó que desear, clavándose en la salida y con un ritmo lamentable, mientras su compañero debutante, Lindblad, se lució, siendo uno de los pilotos más jóvenes de la historia en puntuar. Creo que sería más inteligente dejarse de batallitas estúpidas y centrarse en mantener su asiento en la Fórmula 1, porque esa mentalidad dispersa ya le hizo fracasar en Red Bull durando 2 grandes premios y lo puede mandar fuera de la máxima categoría del automovilismo en estos próximos meses. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.